Imagina ver un tren avanzando por las vías y descubrir que debajo de él solo hay un único riel. No es una escena de ciencia ficción, no es una maqueta y tampoco es un truco de cámara. A comienzos del siglo XX, un inventor llamado Louis Brennan intentó construir precisamente eso: un vehículo ferroviario capaz de mantenerse en equilibrio sobre una sola línea de acero. Lo más extraño era que el vehículo no necesitaba otro riel para evitar que volcara. En su interior escondía una tecnología que para aquella época parecía casi imposible: enormes giroscopios capaces de mantener estable toda la estructura. La idea parecía revolucionaria, pero entonces apareció una pregunta mucho más importante. ¿Podía realmente un tren tan extraño convertirse en el futuro del transporte? Louis Brennan no era un inventor interesado simplemente en construir otro tren. Era un ingeniero que tenía una fascinación especial por los mecanismos capaces de resolver problemas que parecían imposibles. A comienzos del siglo XX, Brennan comenzó a trabajar en una idea extraordinaria. Quería crear un vehículo ferroviario que pudiera mantenerse vertical utilizando giroscopios. La idea parecía sencilla cuando se explicaba sobre el papel, pero convertirla en una máquina real era algo completamente diferente. Brennan sabía que un tren convencional necesitaba dos rieles porque las ruedas debían impedir que el vehículo cayera hacia un lado. Su propuesta eliminaba esa necesidad. En lugar de depender de una segunda vía, el propio vehículo tendría que controlar constantemente su equilibrio. Y para conseguirlo, Brennan necesitaba construir algo mucho más complejo que un tren convencional. Necesitaba una máquina capaz de corregirse a sí misma. Entonces, ¿cómo podía un vehículo tan pesado mantenerse sobre un solo riel? La respuesta estaba escondida dentro de la carrocería. Brennan utilizó enormes giroscopios capaces de girar a gran velocidad. Un giroscopio puede mantener una orientación determinada gracias a las propiedades del movimiento angular. Brennan aprovechó este principio para crear un sistema capaz de detectar y corregir la inclinación del vehículo. Inclinarse hacia un lado, el mecanismo podía reaccionar y producir una fuerza que ayudaba a devolverlo a una posición estable. Dos grandes volantes trabajaban dentro de la máquina. Desde el exterior, los pasajeros apenas podían imaginar lo que estaba ocurriendo debajo de sus pies. Mientras el vehículo avanzaba aparentemente de forma normal, enormes piezas mecánicas giraban constantemente en su interior. El equilibrio del tren dependía de ellas. Y ahora Brennan tenía que demostrar que todo aquello realmente funcionaba. En 1909, llegó el momento que Brennan había estado esperando. El inventor presentó una versión de tamaño real de su extraño monorraíl en Gillingham, Inglaterra. Periodistas, ingenieros y otros observadores se reunieron para comprobar si aquella máquina realmente podía hacer lo que prometía. A primera vista, parecía un pequeño tren, pero cuando los espectadores miraron hacia abajo, encontraron algo desconcertante. Solo había un riel. El vehículo comenzó a avanzar y permaneció perfectamente equilibrado. No había un segundo riel escondido. No había cables sosteniéndolo desde arriba. El equilibrio dependía completamente del sistema giroscópico instalado dentro de la máquina. Para una persona acostumbrada a los ferrocarriles tradicionales, aquella escena debía resultar increíble. Durante décadas, dos rieles habían sido una parte fundamental del concepto de tren. Brennan acababa de demostrar que existía otra posibilidad. Pero todavía quedaba una pregunta importante. ¿Qué ocurriría si los pasajeros se movían hacia un mismo lado? En un vehículo convencional, una distribución desigual del peso puede afectar al equilibrio. En el monorraíl de Brennan, ese problema era precisamente una de las cosas que el sistema debía controlar. Durante las demostraciones, el vehículo podía inclinarse ligeramente y después recuperar su posición. Los giroscopios reaccionaban ante el movimiento y ayudaban a mantener la carrocería estable. Para los espectadores, parecía casi imposible. Pero no había ningún truco. Todo dependía de una combinación de física, motores y enormes mecanismos giratorios. La máquina estaba haciendo exactamente lo que Brennan había imaginado. No
No necesitaba un segundo riel para mantenerse vertical. Podía corregir su propio equilibrio. Y eso convertía al extraño vehículo en algo mucho más que un simple experimento. Ahora quedaba por descubrir si también podía convertirse en un medio de transporte práctico. Un tren real no puede limitarse a avanzar en línea recta. Tiene que acelerar, frenar, transportar pasajeros y, sobre todo, tomar curvas. Para Brennan, las curvas representaban otra prueba fundamental. Cuando un vehículo cambia de dirección, las fuerzas que actúan sobre él también cambian. Pero el sistema giroscópico estaba diseñado para enfrentarse precisamente a esos cambios. El monorraíl podía recorrer una vía curva mientras mantenía su estabilidad. La imagen era extraordinaria. Un vehículo relativamente grande avanzaba sobre una sola línea de acero, mientras las enormes máquinas ocultas dentro de él trabajaban continuamente para mantenerlo vertical. Durante algunas demostraciones, pasajeros llegaron a subir al vehículo para experimentar personalmente el extraño sistema. Desde el exterior parecía imposible. Desde el interior, sin embargo, la experiencia podía resultar sorprendentemente normal. El tren avanzaba. Las personas estaban sentadas. Y debajo de todo aquello solo existía un único riel. En 1910, el invento de Brennan tuvo una oportunidad todavía mayor de llamar la atención del público. El monorraíl fue presentado en la Japan British Exhibition de White City, en Londres. La exposición reunía enormes cantidades de visitantes interesados en las nuevas tecnologías y los avances industriales. Y entre todas aquellas máquinas, había una especialmente extraña: el monorraíl de Brennan. Los visitantes podían observar cómo el vehículo recorría una pista circular sobre un único riel. Pero había algo todavía más impresionante. Podían subir a bordo. El invento había dejado de ser simplemente una demostración para ingenieros. Ahora personas comunes podían experimentar directamente el viaje sobre un solo riel. La máquina funcionaba. Los giroscopios mantenían el equilibrio. Los pasajeros podían viajar dentro del vehículo. Por un momento parecía que Brennan había encontrado una nueva forma de construir el ferrocarril. Pero una demostración exitosa no significaba necesariamente que el invento pudiera conquistar el mundo. ¿Por qué era tan interesante la idea de Brennan? Una de las razones estaba en la propia vía. Un sistema convencional necesitaba dos rieles paralelos. El concepto de Brennan necesitaba solamente uno para sostener el vehículo y permitirle desplazarse. En teoría, esto podía reducir ciertas necesidades de infraestructura y permitir construir líneas en lugares donde un ferrocarril convencional resultara más complicado. Brennan incluso consideró posibles aplicaciones militares. Un sistema de este tipo podía resultar interesante para transportar personas o suministros por determinadas zonas. La idea parecía tener muchas posibilidades. Pero había una diferencia enorme entre construir una máquina que funcionara y construir una red ferroviaria completa. Había que fabricar los vehículos, había que construir las vías, había que mantener los mecanismos y había que convencer a gobiernos, empresas e inversores de que abandonar el sistema tradicional merecía la pena. Ahí comenzaban los verdaderos problemas. El monorraíl de Brennan había demostrado que podía funcionar, pero funcionar no significaba necesariamente ser práctico. El sistema de estabilización dependía de maquinaria compleja. Los grandes giroscopios necesitaban motores y mecanismos precisos. Todo tenía que funcionar correctamente para mantener estable el vehículo. Un tren convencional, en cambio, utilizaba una tecnología mucho más conocida y extendida. Las vías ya existían. Los fabricantes ya producían locomotoras. Los ingenieros conocían perfectamente cómo construir y mantener los sistemas tradicionales. Brennan estaba intentando cambiar todo eso. Y cambiar una infraestructura enorme siempre tiene un precio. La pregunta comenzó a cambiar. Ya no era ¿puede funcionar este tren? La pregunta era mucho más difícil. ¿Es realmente mejor que el sistema que ya tenemos? Y esa pregunta terminaría siendo mucho más importante que cualquier demostración espectacular. Durante un tiempo,
Parecía que el monorraíl podía tener un futuro. Las demostraciones habían llamado la atención. El público había quedado impresionado. Ingenieros y empresarios conocían ahora la tecnología. Pero convertir una invención en una revolución requiere mucho más que demostrar que funciona. Se necesitan grandes inversiones, se necesitan fabricantes, se necesitan rutas y se necesita una razón económica suficientemente fuerte para abandonar un sistema existente. El carril convencional ya estaba profundamente establecido. Las compañías ferroviarias tenían enormes redes de vías, estaciones, locomotoras y talleres. Cambiar todo aquello por una tecnología completamente nueva suponía asumir un riesgo enorme. Poco a poco, el entusiasmo alrededor del proyecto comenzó a disminuir. El extraño tren que había parecido representar el futuro empezó a quedar fuera de los grandes planes ferroviarios. Brennan había conseguido demostrar que su idea era posible, pero demostrar que algo es posible no siempre significa conseguir que el mundo lo adopte. Entonces aparece una pregunta interesante. ¿Fue realmente un fracaso? Si hablamos de reemplazar los ferrocarriles tradicionales, la respuesta parece bastante clara. El monorraíl de Brennan nunca consiguió convertirse en una red ferroviaria mundial. Pero la historia cambia cuando observamos el invento desde el punto de vista de la ingeniería. Brennan había conseguido resolver un problema que parecía imposible. Había creado un vehículo capaz de mantener su equilibrio sobre un solo riel. Había demostrado el funcionamiento del sistema ante grandes públicos y había demostrado que la estabilización automática de una máquina podía convertirse en una realidad. Hoy existen tecnologías mucho más avanzadas para controlar el equilibrio y el movimiento de vehículos. Utilizamos sensores, ordenadores y sistemas electrónicos. La tecnología ha cambiado completamente. Pero la idea fundamental sigue siendo familiar: detectar un movimiento no deseado y corregirlo. Por eso el monorraíl de Brennan no debería recordarse simplemente como una máquina extraña. Con el paso del tiempo, el sueño de Brennan fue perdiendo fuerza. El proyecto no consiguió convertirse en la revolución ferroviaria que su inventor había imaginado. Los vehículos construidos fueron quedando atrás, mientras el mundo continuaba utilizando principalmente los ferrocarriles convencionales. La tecnología de Brennan pasó de ser una posible solución para el futuro a convertirse en una curiosidad de la historia de la ingeniería. Y eso resulta especialmente interesante, porque cuando observamos hoy aquel extraño vehículo, sabemos cómo terminó la historia. Pero las personas que lo vieron en 1909 no tenían esa información. Para ellas, el futuro todavía estaba abierto. Podían mirar aquel tren sobre un solo riel y preguntarse si estaban viendo el comienzo de una nueva era. Durante unos años, la respuesta no estaba clara. El invento funcionaba, el público estaba fascinado, y Brennan había demostrado algo que muchos consideraban imposible. Lo único que faltaba era convencer al mundo de que necesitaba aquella máquina. El monorraíl de Louis Brennan nunca reemplazó al ferrocarril tradicional, pero su historia sigue siendo extraordinaria. A comienzos del siglo XX, cuando todo el mundo asociaba los trenes con dos rieles, Brennan imaginó una máquina capaz de mantenerse equilibrada sobre uno solo. Construyó el vehículo, lo probó, lo presentó ante ingenieros, periodistas y miles de visitantes. Y durante un breve momento, aquel extraño tren pareció pertenecer al futuro. Finalmente, la complejidad, los costos y la falta de una inversión suficiente impidieron que la idea se convirtiera en una revolución ferroviaria. Pero quizá esa sea precisamente la parte más fascinante de la historia. Porque la historia de la tecnología no está formada únicamente por las máquinas que triunfaron. También está formada por las ideas que parecían imposibles, funcionaron durante un momento y después desaparecieron. El tren de Brennan fue una de ellas. Un tren sobre un solo riel. Una máquina que parecía imposible. Y un pequeño vistazo a un futuro que nunca llegó.